Hola, te damos la bienvenida a tu podcast Uno Solo, en donde aprendemos a sanar el corazón para amar con verdad. Y el día de hoy te traemos una pareja de aquellas que dices, híjole, polos opuestos se atraen, en donde una esposa le pone a su esposo el letrero de peligro, mecha corta. Pedro y su esposa, el apóstol impulsive y la santa paciencia. Ándale. O cómo sobrevivir, más que nada, cómo sobrevivir cuando tu esposo promete más de lo que puede cumplir. Y aunque la Biblia no trata mucho acerca del matrimonio de Pedro con su esposa, Ujú. sí hay pasajes bíblicos que podemos tomar para poder inducir o inferir, más bien, inferir a cómo ha de haber sido la dinámica de esos dos Este personajes. matrimonio donde podemos ver que el marido es, híjole, qué bárbaro, qué Sí, tremendo, sí. explota como bomba de tiempo. Y no sé si tú alguna vez has sentido que tu pareja es tan impulsiva que debería de andar con un letrero así de que cuidado, peligro, y piensa lo que vas a decir. Porque aquí se te mocha, si no le gusta lo que tú dices, corres el peligro de que te Mm. mochen una Una oreja. oreja. Bienvenido al club de la esposa de Pedro. Hoy te vamos a contar cómo este matrimonio sobrevivió a cambios emocionales casi tipo bipolares, orejas cortadas, viajes misioneros sin aire acondicionado, Híjole, no, qué una verdadera bárbaro. De tortura. verdad que O sí. sea, una oreja te la paso, pero viajar sin Pero aire no me acondicionado. traigas sin aire acondicionado. Móchame las orejas que quieras, pero arréglame el aire acondicionado, Sí, por ¿no? favor. O viajes que no tienen todo incluido. Viajes sin hotel, Sí. 5 estrellas. Sí, esta pareja pasó por persecución, una suegra enferma y lo más complicado, un esposo que habla demasiado pronto y se mete en Híjole, problemas. qué bárbaro. Así que si tu pareja es intensa, si tú eres la persona calmada de tu matrimonio, que a veces suele pasar, ¿no? Un introvertido con un extrovertido. Uno que explota y uno tranquilo, Sí. sereno, no pasa nada, tú ven, siéntate, tú relájate, y el otro está con la sangre hirviendo. Sí, sí, sí. Así que también Jesús necesita, como dice aquí, o a veces también uno piensa, wow, yo también necesito a Jesús para poder lidiar con un hombre o una mujer como esta, ¿no? Así que si te identificas con este matrimonio, este episodio es para ti. Y si conoces a una pareja, compártele así déjanos Etiquétalos. decirles lo que tú miras. ¿No? Déjanos hablar por ti. Sí, así que bienvenidos a Uno Solo, donde nosotros descubrimos el corazón de los matrimonios bíblicos para sanar y poder amar con verdad. Así es, te damos la bienvenida y te invitamos a que te quedes con nosotros en esta hora donde podrás aprender cómo es que se maneja este tipo de personas, Sí, en la que tienes que tratarlo casi casi que con pincitas y cómo es que una persona, un adulto maduro, puede llevar esta relación a convertirla en bendición, sí. ¿Cómo, ¿verdad? cómo puedes lidiar cuando tu pareja es explosiva? Aunque no Mm, vamos a entrar en muchos detalles porque vamos a analizar el matrimonio, pero sin duda alguna va a haber cosas de la esposa de Pedro, aunque mm. lo dudes, va a haber cosas de la esposa de Pedro de la cual tú vas a poder aprender y decir, yo creo que esto me conviene aplicarlo a mi Me matrimonio. conviene ser como la esposa de Pedro. Y es que a veces uno pensaría, mi reina, de que los discípulos, los 12 discípulos, andaban solos con Jesús. Ah, mira, Ajá. qué Uno qué pensaría, cómodos uno pensaría que la mujer acá chambeando, o en la sea, sí, casa. multifacética, haciendo un poco de todo con el negocio de los pescados y con la limpieza de la casa y pagándole el jornal a los jornaleros. Y tú pensarías que las mujeres acá se quedaron solas Con toda la con responsabilidad toda la encima. responsabilidad Mm, encima del hogar y de la familia, mientras que los otros van
Rumbo al monte con Jesús. rumbo al monte de Canaán a Judá y de Judá a Belén. Andan de viaje, Si tú andan de gira. pensarías, la verdad, tú pensarías que esos ministros andan viajando solos, Ah, cosa que no se recomienda hacer. jamás. Ojo ahí, mujer, si Ajá. si tu esposo es un ministro que O un hombre de acostumbra, trabajo, o sea, de negocios que anda viajando solo. no lo dejes ir solito. Pégatele como chinche. Sí, y uno pensaría, la verdad, uno pensaría, bueno, al menos yo cuando estudiaba este caso, dice, yo no sabía que las mujeres de estos hombres también andaban en el ministerio. Ándale. Mira, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5, Pablo le dice a los corintios que ellos también tienen derecho de llevar a una hermana con ellos, así como lo hacían los discípulos, y mencionan a Cefas. Ujú, Por si tú no sabes, Cefas es otro nombre para Simón Pedro. ujú. Eso es lo que quiere decir que esos apóstoles viajaban con sus esposas en el ministerio. Ándale, no les tocó de chalupas y buenas. Ahí te No. dejo, mujer, que Dios te ayude mientras yo voy a seguir los Mm, pasos de mi maestro. Fíjate qué padre, qué enseñanza tan padre sí, para aquellos hombres ministros que muchas veces tienden a decir, ¿sabes qué? Pues el llamado es es mío. mío. Tú, mujer, te quedas en la casa. No, no, El típico no. misionero que abandona la familia y él se va por meses Allá a a África. predicar el evangelio. No, es No, no, cierto. no. Uno pensaría, yo no sé si tú sabías, déjamelo en los comentarios, si tú sabías que primera de Corintios, perdón, 9:5 dice que los apóstoles viajaban con sus esposas en el transcurso del discipulado con Jesús y también cuando ellos estaban haciendo predicando el campo misionero, le llaman. O Ajá. sea, que iban de ciudades a predicar el evangelio. Las esposas iban con ellos. Y esto nos habla mucho porque el matrimonio de Pedro se menciona muy poco en los evangelios, Ujú. ¿va? Se menciona, por ejemplo, en Marcos del capítulo 1, pero también Corintios, Pablo dice que las esposas viajaban con ellos. Y luego cuando tú lees Primera de Pedro, capítulo 3 del 1 al 7, Ujú. tú te das cuenta lo que Pedro pensaba sobre el matrimonio. Y Ándale. por eso se va a poner muy interesante, Ajá. porque para poder entender desde estos tres pasajes bíblicos el matrimonio de Pedro, vas a tener que hacer uso mucho de Primera de Pedro, Y del capítulo 3 pensamiento. 1 al 7, de cómo fue la transformación del Pedro, porque nosotros sabemos, vamos a analizar a Pedro como persona y cómo es que ella tuvo que haber influido, tuvo a que eso fue de a fuercitas, porque si iban en el viaje misionero, Ujú. o en el viaje apostólico, ella debió haber influido demasiado en la vida de Pedro para que Pedro cambiara su carácter. Escucha bien esto, el carácter. Ándale. Lo que Pablo dice, que si tú te quieres ganar a tu hombre, hazlo con tus obras, Con tu se conducta. cumple, incluso lo podemos deducir o inferir, se cumple incluso en el matrimonio de De Pedro. Pedro. Mira, déjanos saber en los comentarios si tú sabías este dato, pero vemos a un Pedro, y eso lo conocemos muchos de nosotros, que era muy impulsivo. Ujú. ¿Va? Pedro es fuerte, lo que uno diría carácter fuerte, que no es carácter fuerte, porque carácter fuerte es un carácter templado, dominado, Dominado. ¿sí? Y más que nada, Pedro demuestra, antes de la llenura del Espíritu Santo, Pedro demuestra, de hecho, un carácter Muy descontrolado, muy descontrolado. temperamental, Ujú. dejado llevar, era típico, se dice que Pedro tenía el temperamento del sanguíneo. O sea, que lo que sentía hacía. Ahí mero. Pedro, si quería decirte algo, te lo iba a decir directamente. Yo no tengo pelos en la lengua. Haz de cuenta, ese vendría a ser un verso de De Pedro. Pedro. Es reacción rápida. Es Ajá. cuando saca la espada, mocha la oreja. Cuando dice, sabes que si eres tú, manda que yo vaya a ti. Sale de la barca y empieza a caminar sobre el Ajá. agua. Es muy impulsivo, es de emociones intensas. Sí. Pedro
ama con intensidad, pero también se enoja y se asusta con intensidad. Oye, So- mira, podemos ver cómo el poder Ujú. transformador de andar con Jesús Ajá, te te conviene conviene. andar con Así Jesús. es. Porque mira, fíjate, Pedro estaba bien quemado. Sí, O sea, sí. la verdad, la imagen de Pedro está bien En quemada cuestión de carácter, sí. porque, o sea, ¿cómo conocemos a Pedro? No, el que mocha orejas. O sea, no lo conocemos como el El que, que negó a Jesús. ándale, no lo conocemos como el mira cómo se expresa de la esposa. Sí, O no. sea, no le conocemos ya, no, Ese lado ahorita no lo el conocemos. carácter transformado de Sí. Pedro no lo conocemos, sino que nos quedamos por falta de estudio y de escudriñar más las escrituras, nos hemos quedado con esa imagen de quemada de Pedro. Ajá. Y es que todos podemos criticar a Pedro cuando no somos nosotros los que caminan sobre el agua. Híjole, deja que Sí. te dé. Es muy fácil criticar a Pedro, pero estamos analizando su carácter. Su carácter estaba en construcción y eso lo sabemos. Ajá. Pedro era muy arrebatado, pero le convenía, en cuestión de formación de carácter, andar con Jesús. Porque Jesús te ama tal cual es, pero su amor no te va a dejar en la misma condición. No. Porque él al que ama disciplina y corrige a todo Ujú, aquel que toma por hijo. ujú, Entonces Dios le va a dar forma, Jesús le va a dar forma al carácter de Pedro, ¿no? ujú. Entonces Jesús lo está trabajando, Jesús incluso lo confronta y le dice, Pedro, no hagas promesas que no puedes cumplir. Ándale, aguas, aguas, Ajá. aguas, no hables Pedro, por hablar. mira que cuando te encuentres en una crisis de vida, cuando tu instinto de supervivencia se ve amenazada, Pedro, Vas a tú huir. tiendes a Tú negar. vas a huir, tú vas a correr, tú no te Ajá. vas a quedar a aguantar el trancazo, tú vas a huir. Sí, y su personalidad crece con el discipulado. Obviamente él empieza a desarrollar carácter moral porque obviamente Jesús es su ejemplo a seguir. Tuvo al maestro de Sí, maestros. Jesús le Igual, y enseñó, fíjate, igual que tú y yo. igual que tú y yo. Así es que después de que escuches este episodio, tú ya no vas a tener excusa de decir, es que yo soy así, Sí, no, porque a veces decimos, es que yo soy así, es la excusa para no para no cambiar. cambiar. Híjole. Y él empieza a crecer en ese transcurso de 3 años que anduvo con Jesús, Ujú, está desarrollando su carácter, empieza a adquirir autoridad moral y espiritual y se va fortaleciendo gradualmente. Pero ojo ujú, aquí, ujú. que Pedro no anda solo con Jesús. La esposa de Pedro anda con él siguiendo al maestro. No se está transformando solito. No. No está haciendo el trabajo él O sea, solo. más probable que la esposa, no sé, pero si es cierto de que la esposa andaba con ellos, de que, bueno, de que la esposa de Pedro, no sabemos su nombre, pero andaba con Pedro, a lo mejor ella lo vio andar en agua, a lo mejor ella vio cómo le mocharon, cómo él mochaba orejas. Ándale. A lo mejor ella vio el carácter de Pedro tan intrépido, aparte de Me que era la Sí, esposa. mira, era la esposa, o sea, la esposa le conocía ahora sí que su levantar y su acostar. Lo conocía en esta faceta de emocionado, de aventado, Instintivo, de impulsivo, sí, vamos. temperamental. Y también le conocía esta fase de, Ella sabía que Pedro hacía promesas cuando andaba de buenas que no podía cumplir. híjole, o sea, So, ella lo conocía mejor que nadie. Ella le conocía de primera mano todo el sí. temperamento, toda la personalidad de Pedro. Y yo creo, mira, analizando esto, porque Pedro es de emociones fuertes. Ujú. Pedro, aunque tiene debilidades, pero Pedro es leal. Pedro amaba a Jesús. Ujú, Nada más que sus instintos a veces podían más. Pero para cuando Pedro hace esta promesa de que Señor, hasta la muerte. hasta la muerte, y aunque todos se escandalicen, yo no, yo no. Yo creo que como quiera había cierta sinceridad por parte de Pedro, porque sí llegó a dar su vida Ujú, hasta el ujú. final. No, lo que pasa es que yo creo que a Pedro le traicionó, Sí, su o sea, instinto, le te traiciona el instinto, como a muchos de muchos de nosotros. nosotros O sea, obviamente. estás bien feliz, estás bien contento y haces y prometes hasta lo que no. Y yo creo que por eso la esposa, a pesar de conocer el carácter temperamental de Pedro, Mm, por eso la esposa no lo dejaba. Porque solamente una mujer que conoce a su marido, que es impulsivo,
pero que sabe, puede ser muy impulsivo, pero protege y protege a la familia. No por nada mandó traer a Jesús a su casa para que sanara a su suegra. Ujú, ujú. Pedro, aunque es apóstol, Pedro es Y luego a sanar a la suegra. ¿Quién ya. anda queriendo sanar a la suegra? ¿Sí me explico? O sea, Pedro sí es impulsivo, pero Pedro también tiene este aspecto de hombre protector. Mira, lo que pasa es que yo creo que la esposa de Pedro Es que para allá vamos. tenía una madurez que, híjole, qué bárbaras, que a muchas nos falla. Ajá. Porque hablando ahora de la identidad fragmentada, de la personalidad fragmentada, muchos de nosotros cometemos el error de nada más voy a amar el lado bueno de mi Sí. pareja, pero ya cuando saca lo malo, cuando saca su verdadera personalidad, ahí sí ya voy a sacar yo también las uñas y ya voy a condicionar mi amor. En cambio, Y muy pocos matrimonios pueden tolerar las debilidades de la pareja. casi nadie. Casi no sabemos amar el pecado de otras personas. O No. sea, cómo el amor puede cubrir multitud de pecados cuando de la pareja se trata. O sea, por eso para poder amar a un Y pecador, para poder amar a un ser imperfecto, solamente el amor de Dios en nuestras vidas. solamente. Y, ay, se me fue, se me viene una bien buena. Ah, el de cómo el amor cubre multitud de pecados. Entonces, fíjate, cuando no puedo yo amar el pecado de mi cónyuge, yo no lo estoy amando. No. Y es que, ojo, hay que aclarar esto. Amar no es como que aceptas, toleras. No es tolerar. No es tolerar, no es como que, ay, es borracho, ay, pero yo lo amo aunque sea Así te borracho y amo, así lo borracho. dejas. No, el amor confronta, el amor transforma, el amor ayuda a la pareja a cambiar, a Ajá. sacarlo de la Transforma. situación. El amor es el amor de Dios en nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, mira, su temperamento está al 100 al más no poder. Híjole. Altas emociones y baja reprensión y contención al 200%. Lealtad al millón. Es Pedro sí, no te va a andar traicionando. A lo mejor te niega, pero no te traiciona. pero no te vende. O sea, ándale, Te niega, ándale. pero no te Te, vende. te niega, pero no te va a andar vendiendo por 30 monedas de plata. Híjole. Y Pedro está dispuesto a ser transformado. O sea, yo, Ajá. yo creo que por eso la esposa de Pedro, como que con Jesús hay oportunidad de que este cambie. O sea, aquí De aquí vamos, sí, somos, no de no te aquí le sí. despegues a Jesús, Pedro. Y como quiera, la esposa de Pedro estaba presente ahí, porque mira, como decimos nosotros, polos opuestos se atraen. Ujú. Si Pedro es muy temperamental, impulsivo, reactivo, emocional, apasionado, porque podemos decir que Pedro es apasionado, la mujer tiene que ser la contraparte que va a ayudar a regular a Pedro, Okey. porque dos juntos chocan. O sea, si él es temperamental y descontrolado y ella también es impulsiva y emocional, dramática, al 100% este matrimonio se destruye. Pedro no hubiera dicho lo que dijo en Primera de Pedro. Ah, Ah. para allá vamos, ¿eh? Y en Primera de Pedro, porque tienes que hacer uso de Primera de Pedro para Okey. saber cómo Pedro, después de ser tan temperamental, tan descontrolado e impulsivo, Ah. como que cambia su manera de ver el matrimonio. Y lo ves ahora en Primera de Pedro, lo ves como que tranquilo, sereno, moreno. Ah, diplomáticamente hablando. Ajá, quieto, prieto, trata bien. Mira, mira, y no vamos a tocar todos los pasajes, pero sí vamos a ver este, cuando Pedro dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Pedro hablando de sabiduría. Pedro el Ujú. impulsivo. Pedro y el impulsivo dice, vivan con ellas sabiamente. Otras versiones dicen, vivan con ellas de manera, sean comprensivos al convivir con ellas. Ujú. Sé comprensivo. Otra diría, Con vive con ella entendimiento. con entendimiento. Aprende cómo convivir con ella. ¿Va? Otro diría, aprende a vivir con ella con respeto y honor. Mm. ¿Va? Ujú. Porque, ¿sabes lo que significa para Pedro decir esto? Para Pedro el impulsivo, el descontrolador y el temperamental. El mismo Pedro que se enoja rápido, Mm. el mismo Pedro que hace promesas que no puede cumplir y el mismo que reacciona por impulso y corta orejas.
ese Pedro ahora dice, cálmate y trata a tu esposa con sabiduría. Ahora, pero ojo, no solamente pasó por un desarrollo personal con Jesús, Ajá, sino que ese desarrollo personal y espiritual se ve efectivo ahora con la llenura del Espíritu Santo. ándale. Porque acuérdate que fruto del Espíritu es la Ajá, templanza, ajá, que es el dominio propio, ¿no? ujú. Entonces, ¿y de dónde Pedro pudo decir, hey, trata a tu esposa ahora de esta manera? No solamente porque tiene el poder del Espíritu Santo, Ujú. sino porque él mismo lo vivió con su esposa. Ándale, está hablando de su testimonio. Él está hablando desde su testimonio, Ujú. ¿no? eh, esta mujer debió ser tan estable que hasta Jesús pudo haber dicho, wow, nunca había visto una mujer tan paciente como la esposa de Pedro, porque sin duda alguna Jesús conoció a la esposa de Pedro. Ajá. Fue a la casa a Andaba entre orar. la bola. Sí, andaba entre la bola la esposa y aparte fue a la casa de Pedro a orar por la mamá de su esposa, o sea, la Ajá. suegra. Entonces Jesús conocía a la esposa y Ujú. Jesús ha de haber visto el carácter, el temperamento de esta mujer para ayudar a Pedro, porque ojo, si para que un matrimonio así pueda sostenerse, lo repito, la mujer tiene que ser esta contraparte reguladora del carácter de Pedro, Ajá. porque si no, el matrimonio no puede ser sostenido. Sí, digamos, en palabras así simples, la esposa de Pedro no podía haber sido tan reactiva como era No, Pedro. no No debía, no 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 de podía, no podía no, ser tan impulsiva como Pedro, no podía hacer promesas, no podía hablar a la ligera, no podía no. reaccionar sin Al pensar contrario, como ella le debe haber Pedro. dicho, Pedrito, no hagas promesas que no puedas cumplir. Te me sientas y respiras y cuentas Sí. hasta 10. Tranquilo, sereno, quieto. Para mí que ella sí sabía cómo utilizar su energía femenina o su encanto femenino para saber llegarle a Pedro. No, y te fijas de que una mujer madura, sabia, prudente, que sabe cómo manejar lo Azul. que Dios le ha dado, Ajá. estos dones, estos talentos que Dios nos ha dado, que nos ha dotado a nosotras como mujeres, lo que podemos ayudar a nuestra pareja Sí. a llegar a esta transformación de, Por eso Pablo decía, si tú te quieres ganar a tu esposo, no lo hagas con palabra, hazlo con acción. y aquí vemos el claro ejemplo. Y ese es un claro ejemplo. Ahora, lamentablemente, mira cómo Pedro dice, vivan con ella sabiamente, Mm. sean comprensivos, sean respetuosos y honorables con ellas, aprendan a convivir con sus esposas. Lamentablemente, uno no sabe lo que tiene hasta que Mm, lo ve perdido. Y ujú. Pedro, gracias a Dios que su esposa supo tratar con él y gracias a Dios que Pedro se dejó a moldear y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas que no reconocemos la buena pareja que tenemos al lado hasta que ya no la tenemos. No, no lo sabes, y Y no lo eso lo sabemos. sabemos y yo lo he escuchado. Yo tenía a un buen hombre Ujú. o yo tenía una buena mujer, pero lamentablemente no Lo lo... que pasa es que nuestra inmadurez nos hace perder buenas Sí. relaciones, porque nadie nos enseña cómo es que debemos de cuidar una relación. Nadie nos enseña cómo es el convivir Y a veces sanamente. ni siquiera, aparte de que te lo enseñan, a veces ni modelos tienes. ¿De dónde aprendes? ¿De dónde aprendes exactamente? Entonces, esto implica que su esposa contribuyó en su transformación. Ella tuvo que haber ayudado, sin duda alguna ella debió. Porque imagínate, si su mujer hubiera sido diferente, también Si hubiera ponerse, sido como él. si hubiera sido como él, ponerse al tú por tú, a ver quién, ay, pues yo también puedo y eso lo otro. A lo mejor Pedro no hubiera dicho eso No, porque hubiera sido una relación muy fragmentada. también. O sea, no hubiera, ¿de dónde hubiera podido haber escrito esto, no? O sea, porque también nos dicen que de lo que hay en tu corazón es lo que es lo que sale, no es lo que vas a dar. Y acuérdate que el carácter de uno también se ve transformado con el rocé.
en el roce con el Mm, otro. ujú. Entonces, ella también formó parte de esa transformación. Ella también, ella fue como una influencia estabilizadora, ¿no? Y luego dice el versículo 3 en el capítulo 3 verso 7 de Primera de Pedro, Ajá. dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Él entendió lo que Él tenía. logró entender, pero ella debió haber hecho su parte para Eh, poder decir, wow, o sea, sí es cierto. y te das cuenta de que ella fue ejemplar. O Sí. sea, que ella fue para que Pedro se pueda expresar en estos pasajes de esta manera, él lo tuvo que haber vivido de primera mano, porque no puede vamos, o sea, no puedes hablar de lo que no has experimentado, de lo que no has vivido. Dice Gaby, andamos ocupando un cursillo. Un Cuando busquen cursote, yo diría yo. No se crea. No, la verdad que sí, Gaby. La verdad es que sí, todo lo necesitamos. Y sí, luego dice, la mujer merece honor y trato tierno. ujú. Entonces Pedro probablemente vio cómo su esposa respondía mejor con el amor que con la fuerza. A lo mejor él vio cómo él respondía. Ajá. Se dio cuenta de que, ay, mira mi esposa Oye, cómo me trata, me está tratando. oye, yo creo que yo hago más caso cuando mi esposa me habla bonito, me habla bien, me habla con ternura, con respeto, Ujú. cuida Y lo que ese me va a eso decir. es saber usar la energía femenina Ujú, para llegarle a tu hombre. Y ajá, luego ella dice, él dice, y ella es coheredera de la gracia. mm, Entonces aquí Pedro muestra respeto, muestra igualdad espiritual, o sea, no se ve más que ella, ¿no? Sino que reconoce el valor de su esposa dentro del reino de los cielos. ándale, ¿sabe cuál es el Ujú. lugar de su esposa? No la minimiza, no le dice: Tú hazte a un lado, tú no sabes, tú de qué vas, tú estás en la casa, tú no vas a venir a decirme a mí cómo comportarme, cómo hacer las cosas". Y ese tipo de expresión no lo diría un hombre descontrolado, temperamental, machista. Mm, Esto no lo diría un hombre así. Eso lo diría un hombre que no solamente fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que de seguro lo vio en su matrimonio. lo vivió. Lo vivió. Entonces, lo que un hombre, lo dice un hombre que experimentó una compañera espiritual de igual dignidad. Mm, Pedro afirma que si el marido maltrata a su esposa, él sabía que si él maltrataba a su esposa, sus oraciones serían estorbadas. híjole, ¿Cómo se dio cuenta Pedro de eso? experiencia propia, experiencia propia, más seguro, O más de repente en probable. estas pláticas, en esos roces, mientras que van en el camino, porque ya ves que tendían a discutir mientras que iban en el camino. Yo creo que de repente Jesús también le ha de haber dado una clasecita, una terapia ahí rapidita, no, como que no Terapia de queriendo, pasillo. sí, terapia de pasillo a Pedro. Y de seguro le ha de haber dicho, Pedro, trata bien a tu esposa. Mira que si la maltratas, Dios no te va a oír. Imagínate. Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, Ujú. Pedro, y para que estas palabras tengan autoridad, no solamente son inspiradas, sino las tienes que vivir, las tienes que vivir. Porque entonces, ¿con qué autoridad Definitivamente. moral me dices a mí, Ándale, ándale, ¿con qué me co cómo tú me vas a decir que yo trate bien a tu espo a a mi esposa? cuando yo no estoy tratando bien a la mía? ¿Ves? Entonces Pedro lo vivió. Eso solo lo puede enseñar un hombre casado que ha sentido cómo la dinámica matrimonial afecta lo espiritual. Pedro Uh, tuvo esta revelación. Tuvo Imagínate revelación por el Espíritu. que la Sí, tuvieran todos los casados. sí, porque muchos no nos damos cuenta. Como nosotros estamos logrando metas callando bocas, estamos sobre la idea que el hombre tiende a descuidarse del aspecto espiritual. Y es, Espiritual y sí, emocional. ándale, para allá voy. Porque el hombre es más de lo externo, es Ajá. más del logro de metas, es más del trabajo forzado o de trabajo fuerte, ¿no? El hombre se enfoca más hacia lo externo. Y ahora con esas etiquetas sociales, el constructo social de que el hombre no es dentro de la casa, el hombre es fuera de la casa, Ujú. el hombre es de campo, el hombre es de trabajo, entonces el hombre se concentra en lo que está afuera.
Ujú, ¿va? Entonces el hombre pocas veces logra integrar su espiritualidad y su aspecto emocional porque requiere de un trabajo interno. Por eso la mujer es más desarrollada en lo espiritual y en lo emocional. Las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. ojo ahí. Ajá, porque para que el hombre pueda desarrollar su instinto espiritual, lo cual todos tenemos, el hombre tiene que apaciguar lo de afuera para poderse sentar y meditar y poder conectar con su creador, porque para eso se requiere la meditación. Ujú, Y la meditación no estamos hablando de yoga, la meditación es simplemente detenerte y empezar a pensar sobre la vida, ujú, ujú. ¿verdad? Y sobre el creador, sobre un redentor. Y la mayoría no lo Y hace. la O mayoría sea, de los hombres no lo no lo hacen. pueden hacer porque, como tú mencionabas, te desconectas tanto de tu entorno y te centras tanto en tus metas, en tus Ujú. objetivos, en tus logros, porque, pues, obviamente es el que tiene que sostener, Y es que es el que vas a va a sí, proveer. Entonces, te enfocas tanto y hasta cierto punto se vuelven un poquito egoístas sí. ustedes los hombres, pero no es como que lo hagan intencional. No, no, O sea, así funcionan, vamos a decirlo. Y se centran tanto en suplir, en proveer, que piensan que que es todo. es todo. O sea, es mi Porque ahora, parte y la estoy haciendo, ¿qué te falta? y principalmente la gente que es de negocios. Ujú, Es que el negocio, y tienes que enfocarte, porque si tú no, nadie te va a ayudar. Y la gente que maneja negocios tiende a enfocarse de esta manera. ujú. Ahora, Pedro tenía un negocio de pescadería. Anda. Y si sus padres no eran pocos espirituales, entonces sus padres lo van a empujar hacia el negocio del pescado. O Ujú. sea, no te andes enfocando en En ser otras pescador cosas. de hombre, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor hay hombres que son pocos emocionales, pocos espirituales, pero no porque no quieran, sino porque no han tenido esta mentoría, Ujú. no han Sí, tenido esta pues, disciplina. y tristemente no, en nuestra cultura no tenemos eso. Sí, O sea, no tenemos eso. La cultura de la que venimos es sí. de que la mujer en la casa con los niños y el hombre acá afuera en sus trabajos, en sus negocios, enfocado en sus asuntos, y la mujer es la que se hace cargo de todo acá afuera, Por de eso todo dentro en la casa. yo creo que aunque la esposa de Pedro lo conoció de una manera muy humana, muy bruta, por decirlo así, Ujú, muy bruta, ella como quiera conocía a Pedro y sabía que Pedro tenía sentimiento y que Pedro era apasionado, que Pedro sí amaba, aunque amaba de manera bruta, tosca, ujú. pero ella sabía, ¿por qué no lo deja? Mira, aquí la importancia de saber amar a tu cónyuge en lo bueno y en lo malo, en sus tanto amar sus debilidades como saber amar sus virtudes. Y saber cómo llegarle en el área débil de tu pareja. Ajá. Cómo tú puedes ser esa fortaleza que tu hombre necesita cuando es O débil. sea, la madurez que la mujer tiene, la madurez, la entereza, este desarrollo Ujú. personal y emocional, y la mujer saber estar bien contenida, saber quién es, para poder entonces amar, tolerar, soportar este Esta lado, parte, sí. ¿no? Este no tan amable, no tan bueno, No tan no trabajada, tan educada, no tan cultivada. educada, cultivada, no tan fácil de amar. Porque, Un- no, esa parte del cónyuge, la parte bruta del cónyuge, es muy difícil de amar. Y si sí, una y si uno como mujer, voy a hablar como mujer, si uno como mujer no tiene esta madurez emocional, te vas a poner al tú por tú. Tú te enojas, tú no me abrazas, tú eso. no me amas, tú no me dices, yo tampoco. Escuché una señora, no sé si era psicóloga o no sé qué, la están entrevistando y están hablando del aspecto emocional dentro de la pareja y entendí su punto porque su punto es de que cada quien debe ser responsable por su estabilidad emocional. ¿Por qué? Ujú, Porque somos interdependientes, somos autónomos, somos individuales, ujú, y se requiere que cada quien asuma la responsabilidad por su estabilidad emocional. ujú. Eso lo entendí. El problema es cuando ella dice, ¿y yo por qué tengo que tener cuidado para que tú estés bien? Ah. Y yo dije, entonces no Espérate, es... espérate, espérate. Ajá,
¿Cómo de que cómo no? Si se supone, porque hay lazos emocionales. Claro. O sea, eso requiere, una relación requiere de empatía, no simpatía, requiere de empatizar. Ujú, Entonces, obviamente, tú necesitas, si amas a tu pareja, los dos se van a ir conformando, se van a ir trabajando. Y eso también va a requerir de que tú con tu dominio propio te doblegues y te sometas, o sea, uno al otro, uno como al dice la otro. palabra, ¿no? Entonces dije, no, espérate, o sea, entiendo tu postura de que quieres que tu pareja sea autónomo y responsable de sí, pero tú también tienes que trabajar en ese asunto, Ujú, ¿va? ujú. Porque a veces, por ejemplo, queremos que el hombre conecte con la mujer. Ajá. Pero en lugar de tú ayudarle, como decías tú, te le pones al tú por tú y reaccionas de la misma manera. Entonces, ¿cómo quieres que tu hombre conecte desde el aspecto emocional si tú estás reaccionando de la misma manera fría y distante? Ajá, y es que, fíjate, así como dices tú, se entiende ese punto Ajá. de que hasta cierto punto yo soy responsable, ¿verdad? Sí, de ti. De mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi estabilidad. Pero acuérdate que cuando tú vienes al matrimonio, ya no se trata de ti. O sea, ya no se Sí. trata de mí, porque acuérdate, dijo Dios, no es bueno que estés solo. Entonces, si yo vengo al matrimonio con esta idea de yo soy responsable de mi felicidad, de mi estabilidad, yo voy a trabajar para mí, yo voy a trabajar para yo estar bien, Ajá. entonces, ¿para qué quiero estar contigo? ¿Sí? Y por eso no compartimos datos de finanzas. Por eso no involucramos a la pareja en el proyecto de vida. Por eso no nos dejamos confrontar por la pareja Ujú. y reaccionamos de esta manera. Pero lo que vemos con esta mujer es que esta mujer fue sabia. La mujer sabia Edifica. edifica, Ujú, construye, nutre a su pareja. ujú, Vamos a ujú. entrar ahora para verla a la esposa. ¿Cómo ven? ¿Cómo Ándale. ven a la esposa de Pedro? Un saludo, primo Tavo, nos está viendo. Gracias, Minerva, por el apoyo. Gracias a cada uno de ustedes. No me aparecen todos los que nos están viendo, pero están reaccionando Gracias, y les damos gracias. las gracias, les damos las gracias. Ahora vamos a ver a esta mujer que aunque no se menciona mucho, Mm, pero al analizar esos datos podemos inferir, creo que es la palabra, inferir, sí, inferir cómo ha de haber sido con Pedro. Porque a mira, ver. para que Pedro luego fuera transformado en esta relación, en esa dinámica amorosa, ella debió haber hecho un buen trabajo. Ujú. Obviamente, primeramente Dios, pero también ella. Porque yo me Es imagino una que sí influencia. fue influencia para la transformación Ujú. también. Porque si no hubiera sido así, yo creo, dudo que Pedro hubiera dicho esto. Dudo que Pedro hubiera aconsejado a los hombres tratar de esta manera. Más probable que esta mujer calmaba a Pedro cuando se incendiaba. Más probable que esta mujer lo aterrizaba cuando se subía a las nubes y empezaba a hacer promesas cuando andaba medio entrado. Yo creo que esta mujer lo miraba y le decía, ay, mi amor, por favor, nos cortes orejas. Sereno, agua, ¿no? Ya, Y por favor. encima servía en el ministerio, viajaba, hospedaba gente, oraba y no perdía la paz. Estamos hablando de una mujer con un alto moral, carácter noble, compasiva, una identidad sólida, no es reactiva, es templada, es Ujú. regulada emocional y ayudaba a estabilizar el vínculo. Por eso estamos hablando de que, ¿y de dónde están agarrando esto? Por la manera en que Pedro habla del matrimonio, ¿va? Entonces, ella representa esta contención, esta mujer que moldea o modula al Pedro impulsivo. Ujú. Entonces, esta mujer debió haber tenido un carácter fuerte. Esta sí Pedro no Esto tiene un sí es carácter carácter fuerte. fuerte. Débil tiene un carácter débil porque se deja llevar por sus impulsos. Ujú, Acuérdate que Proverbios dice que es más fuerte aquel que se domina a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. ujú. Entonces estamos hablando a un Pedro que está tratando de conquistar a una ciudad, casado con una mujer que se conquista a sí misma. Ándale. Por eso que esta mujer conquistada por sí misma puede ayudar a Pedro. Y ojo, ella no controla a Pedro, porque a un bronco
No le A un puedes, caballo indomable no lo puedes no lo controlar. puedes controlar. Si esta mujer se le hubiera puesto el tú por tú a Pedro, Se le hubiera salido del se redil. le sale del redil y el matrimonio truena. No, entonces, estar casada con un hombre como Pedro requiere, escucha bien eso, si tú estás casada con un Pedro indomable, Pon atención. requiere que tú, mujer, tengas equilibrio emocional primero. Ándale, regúlate. Regula. En lugar de andar regulando a tu marido, regúlate tú primero Porque para... acuérdate, vamos a tratar de controlar al otro lo que no podemos controlar a nosotros mismos. Ujú, ujú. Entonces, para poder ser esta ayuda de contención en nuestra pareja, necesitamos nosotras primero estar bien, o sea, Claro, tener esta contención en nuestro carácter para poder ahora sí que transmitir de esta contención. sí. La Biblia dice que la esposa tenga un espíritu afable y apacible. Y empieza a hablar de las mujeres. Ujú. Traducción moderna, A ver. una mujer que podía sobrevivir cuando con Pedro, a ver, una mujer que podía sobrevivir viviendo con Pedro sin volverse loca. Si tu hombre te vuelve loca, entonces tienes trabajo que hacer en ti Contigo, antes de tratar de cambiar a tu marido. contigo, porque sí, o sea, Y eso es lo que a muchas no les gusta. no me gusta, o sea, no No, me no, no gusta. nos bloqueen, no nos bloqueen, no nos No se bloqueen. vayan. No se vayan. Te conviene escuchar esto, te La verdad conviene es que escuchar sí. esto. Y es que fíjate, muchas veces lo que nos vuelve loca, lo que nos vuelve locas a nosotras las mujeres es de que no podemos controlar. Era lo que iba a decir. O sea, me vuelvo loca porque no te dejas hacer lo que yo No te quiero. dejas ayudar. Ah, ajá. Entonces, eso es lo que te vuelve loca. Una mujer débil, con carácter débil, no hubiera aguantado un temperamento como el de Pedro. Mm, mm. No lo hubiera aguantado. Y Pedro dice, asimismo vosotras mujeres, Ándale. estad sujetas a vuestros maridos. Híjole. Ah, Deja que te dé, deja que te no, dé. o sea, Pedro lo vivió, o sea, más probable que su esposa, y sujeta no estamos hablando de esclavizada, sumisa, que tolera golpes, infidelidades, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una mujer que sabía dominarse a sí misma. Eso es sujetarse, sujétense. No dice sujétala. Marido, sujétala, porque eso es control sobre de Contrólala. ella. Mujeres, sujétense. O sea, este trabajo lo tienes que hacer tú por ti misma. Ujú, Porque si yo trato de sujetarte, ahora, no le estoy diciendo, hombres, sujeten a sus mujeres, porque eso sería yo ejercer control que es abuso de autoridad. Es ujú, muy diferente. Ella le ujú. dice a ellas, mujeres, sujétense. O sea, ustedes ejerzan dominio propio. Ándale. Domínense ustedes mismas. Ujú. ¿Va? Y más probable que la esposa de Pedro era así. O sea, ¿te quieres ganar a tu marido? Sujétate a ti misma. Contrólate a ti Contrólate, misma. domínate a ti misma. Ándale, ¿qué Es, tal? eso indica que la esposa de Pedro no competía por control. No gritaba más fuerte que Pedro. Sabía equilibrar su carácter con ternura. Ajá. Acá, also known as, alias, sabe utilizar su energía femenina. Ujú. Y respondía a la impulsividad de Pedro con estabilidad. O sea, no se dejaba, No, o sea, no reaccionaba ante la impulsividad de su Pedro. carácter no dependía de cómo Pedro andaba ese día. No. O sea, si ella tenía un carácter templado, ella, aunque Pedro anduviera de impulsivo y de explosivo, ella se iba a mantener templada. Ella, mira, ella sabía que en un momento de pasión y que empieza Pedro, sí, te voy a poner chacha. Y que sí, esto y lo Dos otro. camellos. Sí, ella sabía de que, ay, Pedrito, es que tú traes ganas. Sí, Es que tú Pedro, traes ganas, ahorita, Pedro. ahorita, Ahorita te desahogas y ahorita, Pedro, y se te te va a olvidan olvidar las las promesas que me promesas. hiciste. O sea, ella sabía eso, sabía cómo lidiar con un Pedro así. Ella era emocionalmente madura, no reactiva, justo lo que un hombre como Pedro necesita. Pedro habla desde lo vivido. Esta carta de Pedro, él lo debió haber vivido. La esposa fue su ancla, su apoyo, su Su ayuda ayuda idónea. idónea.
no su rival. Era una mujer de fe y Pedro reconoce que ella viajaba con él. En Primera de Corintios 9:5, ella dice, la esposa de Pedro viaja con él. Ujú, Esto refleja valentía también en ella. Ella también era valiente, no era cobarde. ¿Por qué? Porque los apóstoles sufrían persecución. Y ella anda en los viajes misioneros con ellos. Disponibilidad de servicio. Ella estaba al servicio, porque acuérdate que las mujeres servían. ujú, No solamente andaba la esposa de Pedro, sino que también la mamá de Jacobo y Juan. Y otras mujeres son mencionadas en un pasaje bíblico en los evangelios. Dice que ellas le servían a Jesús. ujú. ¿No? Entonces hay servicio, permitiendo así que Pedro ejerza su liderazgo o su trabajo sin ella andarse interponiendo. Escucha bien esto. Ella no se interponía en el ministerio de Pedro, ella servía al lado de Pedro en el ministerio. Ujú, ujú. Ella tenía capacidad de adaptarse a los viajes, porque acuérdate que Jesús a veces, una vez dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ujú. Yo no tengo un hotel de 5 estrellas en la cual Todo llegamos incluido. a un Holiday Inn cada vez que vamos de ciudad en ciudad. Acuérdate que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y esta mujer no andaba diciendo, y va a haber huevito a las 9 de la mañana. Y va a haber una carpa de Voy campaña. a tener sábanas de seda. Habrán, ella no, ella se ajustaba. ¿Y dónde me voy a bañar? Y No, va a haber ropa limpia. ella se integraba, ella se acomodaba, se adaptaba a las circunstancias, no andaba exigiendo comodidad en los viajes. Ándale. En primera de Pedro 3:3 al 4 dice que la belleza verdadera, lo dice Pedro, Ujú. no está en lo exterior. Y esto lo debió haber visto Pedro, que la belleza de su esposa estaba en lo interior, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ándale. Eso no lo dice un hombre que cuya esposa Que tú fuese superficial. ujú. Esta mujer era de carácter, era íntegra, era sólida. Esta no andaba con hipocresías, ni con caretas, ni con personalidades falsas. Ajá, ajá. Esta mujer vivía lo que es ser una esposa con espíritu afable y apacible. Lo dice un hombre que fue sostenido por la calidad espiritual y emocional de su esposa. Y fíjate, más interesante que lo dijo ya un hombre transformado. Lo que a lo mejor no pudo haber visto al principio, lo empieza a resaltar después de que sus ojos Ujú, son abiertos y ujú. decir, De qué que el mujerazo tengo o sea, yo. lo que el poder del Espíritu Santo puede lograr hacer en tu vida. Claro, O sea, transformarte de tal manera que tú puedas ver lo que tu cónyuge representa. lo que tu mujer siempre fue, ese apoyo, ese sistema, esa contención, esa estabilidad. Nos conviene dejar que el poder transformador del Espíritu Santo Claro, nos toque para poder apreciar, valorar lo que tenemos enfrente de nosotros. porque imagínate que si en el transcurso del discipulado, o sea, cuando Jesús está con ellos, ella no hubiera actuado de manera sabia, al contrario, necia, Mm, porque la necia con sus propias manos derrumba la casa. ujú. Y después, digamos que como quiera Pedro en su arrebato, ha de haber dicho, pues no me importa, pues Pues vete, vete, no ¿verdad? te Ok, yo estoy con necesito. Jesús, estoy con el mero mero, vete con el diablo, que te robe. Y digamos que como quiera, ¿verdad? Digamos que esta hubiera sido el caso, ella se pone al tú por tú, el matrimonio se desintegra, a lo mejor nada Ajá. más mientras ese transcurso. Ay, otra cosa hubiera dicho Pedro cuando el Espíritu hubiera descendido sobre él. O sea, esto escrito de Primera de Pedro hubiera sido otra cosa. Mm, más probable. Y a veces hay hombres así que no vamos a reconocer lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Qué triste. Entonces, estamos hablando con ese matrimonio, tienen una misión compartida. Los dos están en el ministerio. Es una pareja que se sabe complementar. Las fortalezas de ellas fortalecen a Las Pedro en su debilidades. debilidad. Estamos hablando que esta pareja tienen un desarrollo espiritual Ujú. juntos, porque los dos están en el discipulado con Van Jesús. en el mismo camino. Están caminando en el Van en mismo el lugar. mismo Van en camino. el mismo
mismo camino. Pedro aprendió desde la inteligencia espiritual, Pedro aprendió a amar desde la madurez porque Jesús lo transformó. Mm, Por eso él mismo escribe más tarde en esta carta, vosotros maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Y este versículo es un testimonio personal. ujú, ujú. Pedro habla como un hombre casado, transformado y agradecido por la esposa que tiene. Nos conviene andar con Jesús. Los dos. Nos conviene andar con Jesús. Este matrimonio de Pedro y su esposa fue una unión entre fuego y estabilidad, entre pasión y sabiduría, y entre misión y amor. Y ambos se entregaron al ministerio, Ujú, porque Pedro luchó por el evangelio hasta que... ujú, ujú. Y fue una pareja transformada por el discipulado, marcada por la fe y fortalecida en un propósito común. Obviamente no era un matrimonio perfecto. No, y es que mira, como le hemos dicho antes, y lo vamos a decir yo creo que siempre, el matrimonio perfecto no existe. No existe. No existe. O sea, el matrimonio es un trabajo. O sea, es un trabajo, no es de que ya me casé, ya la hice. Y es que si quieres el matrimonio ideal, el que tú tienes, lo vas a tener que trabajar. Lo tienes que trabajar y te va a costar. O sea, Claro. no es nada fácil porque estás lidiando con una persona muy diferente a ti. Opuesto a ti. O sea, que no piensa igual que tú, que no tiene el mismo carácter que tú, no tiene la misma No tiene la personalidad. misma idea del matrimonio que tú. Entonces, es trabajo y requiere demasiada madurez para poder sostener eso que se llama Y mira, matrimonio. voy a decir algo muy fuerte. El hecho de que tú seas cristiana Ándale. no te hace una mujer sabia automáticamente. Si no todas las cristianas fuéramos sabias. Si, si no todas las cristianas tuvieran a su esposo en la iglesia. Híjole, ¿Sí o no? es que ¿dónde está la conducta? ¿Dónde están las obras? La sabiduría consiste en aprender a adquirir el consejo y aplicarlo. Aplicarlo. Y a veces hay mujeres, y puede ser viceversa, Ujú, que en lugar de ser mujer sabia en la casa, es una mujer necia, donde no sabe cómo ganarse a su esposo. ujú, Y al ujú, contrario, acusa, condena y lo condenas al infierno y lo atas tú nunca vas a cambiar. ujú. Tú eres igual que tu padre. Hijo del diablo, Híjole, hijo del eres diablo. el mismísimo diablo. O sea, ira, No, es que mira, sí, 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 somos bien tremendas. La verdad es que sí. y es que a Y, veces pensamos que porque te sabes 3 versículos. no, y fíjate, se nos llega a subir a la cabeza de que es que como yo ya soy cristiana, como yo ya leo la Biblia, como yo ya oro, como yo ya hablo en lenguas, pero no puedo controlar esta que yo tengo. Sas. Entonces, como a mí ya se me subió a la cabeza esto de ser hija de Dios, y como tú no te dignas a acercarte a la iglesia, Mugre pecador. mugre viejo borracho panzón. O sea, como tú no te dignas a venir a la iglesia, entonces, pues no, o sea, Es tú, que tú, tú tú estás en estás mal. pecado. Tú eres el que tienes que cambiar. Y en lugar de aplicar el verdadero cristianismo, en lugar de aplicar, de El que, verdadero evangelio que te cambió a ti. que te cambió, oye, ¿será que no te cambió? ¿Qué ¿Será, evangelio estás siguiendo? será que la fe es una fachada nada más para controlar y reprimir el pecado que mora en ti? Era lo que yo Ándale, compartía, ¿te acuerdas? El ándale, martes. ándale. Podemos utilizar la religión para aparentar espiritualidad, pero cuando tus propias oraciones ni a ti te cambian. Por eso decía, te das cuenta que estás utilizando la espiritualidad como una fachada. Ujú, Porque ya ves que aquí no, en la pastora nos da vacaciones. ajá. Si durante las vacaciones mengua tu oración, si tú no llegas a ayunar 2 veces a la semana como estás acostumbrada y empiezas a notar que tu carácter se empieza a destemplar, a descontrolar, ahí te das cuenta que la espiritualidad que profesas Es nada más martes, jueves y es domingo. nada más martes, jueves y domingo. Y bueno, miércoles, a veces. Que Dios nos ayude. Y mira, si de verdad el amor de Dios te ha transformado a ti,
tú lo que vas a reflejar y lo que vas a dar es ese amor. Se supone. Entonces, ¿cuántas veces a ti Dios te dijo, eres una hija del diablo, Mugre pecadora te vas a ir al te infierno. vas a ir al infierno? Voy a venir por mi pueblo y aquí te vas a quedar. Ganadito lo tienes. Ya me... Entonces, entonces mira, mujer, Santo te Dios. conviene ser sabia. Te Ajá. conviene ser sabia, te conviene ser prudente, te conviene seguir a Aplicar el Jesús consejo de la verdad. y dejar que el poder transformador del Espíritu Santo dé fruto en tu vida. ¿Quieres que tu esposo cambie? Como Pedro. Si tu esposo es como Pedro, te conviene ser una esposa Como la de Pedro. como la de Pedro, para que tú puedas evidenciar esta transformación que solo Jesús y el poder de su Espíritu Santo hacen en nosotros. Y así como Jesús y el Espíritu Santo vino a hacer una transformación radical en tu vida, tú tienes que tener esa fe, esa certeza de que también lo va a hacer con tu marido, Claro. con tu cónyuge. Y así como lo hizo contigo, porque no me vas a dejar mentir, tú no eras una palomita santa antes de que viniera Jesús a Mm. salvarte. Entonces, ¿por qué no aplicas esa misericordia que aplicaron contigo hacia con tu cónyuge? Tu cónyuge era igual que tú eras una pecadora igual que tu Igual lo cónyuge. pe. No te quieras venir a dar baños de pureza ahora. Santo Dios, ya mejor vamos a Bueno, ya. pararle, vamos a pararle. Pero sí. Ese no era un matrimonio perfecto, pero era un matrimonio adulto, espiritual y resiliente, Ujú. capaz de soportar la intensidad de una vida, de un matrimonio ministerial. Santo Dios, el tema estuvo muy, muy padre. Muy bueno. Uf. Y es que mira, yo creo que nosotros nos podemos expresar de esta manera porque tanto tú personalmente, como yo personalmente, hemos podido experimentar este poder transformador Sí. de Dios. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos, Yo sé de dónde la sacó. sabemos yo sé de dónde Dios me sacó. Él lo sabe de dónde me sacó. Entonces yo por eso puedo hablar o sea, hablarte de esta manera, porque así como Él ha podido amar, y esta quiero llorar. Así como tú has podido amar este lado de donde Dios me rescató, yo creo que por eso yo puedo reconocer y amar lo malo que hay en ti. Ujú. Y no te juzgo y no te condeno porque sé de dónde Dios a mí también me sacó. Entonces, eso es algo sabio que debemos de hacer las mujeres. El, Y los hombres. sí, ambos, porque no estamos para condenarnos ni para juzgarnos. O sea, al contrario, estamos para demostrar el gran amor que Dios nos dio a nosotros para sacarnos de ese mundo de maldad, vil, de pecado. Y nos demostró su amor tan puro, tan limpio para nosotros. Y eso es lo que yo puedo reflejar en mí para ti. Ese amor limpio y puro que Dios me dio a mí, yo lo puedo hacer contigo, aún sabiendo tus debilidades, aún sabiendo de dónde Dios también a ti te sacó. Entonces, eso es sabio de aplicar. Gracias por tus palabras, mi reina. Pero bueno, damos por terminada esta emotiva charla. Muy emotiva. Gracias por habernos acompañado. Déjenos saber sus comentarios. Sí. Déjenos saber sus comentarios. Hoy es jueves. Ujú. Primeramente Dios, el martes vamos a traer un proverbio, la casa de la La sabiduría. casa de la sabiduría. Así que gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos en YouTube y Spotify. Nos Saludos. vemos en la próxima.